El 12 de mayo de 1995, Elena Solís, una niña de solo 10 años, desapareció del colegio de Valle Sereno, en el norte de España. Durante 20 años, su caso fue un enigma insondable, una herida abierta en el corazón de una comunidad que se enorgullecía de su seguridad. Se convirtió en una historia de fantasmas contada en susurros, un misterio que la policía nunca pudo resolver, hasta que una redacción escolar, olvidada en un armario polvoriento, reveló una verdad que nadie se atrevió a imaginar. ¿Cómo es posible que un grito de auxilio tan desesperado permaneciera oculto a plena vista, en las propias palabras de la víctima, durante 2 décadas enteras, esperando a que alguien finalmente lo leyera, antes de revelarte cómo las palabras de una niña, escritas en un simple trabajo de clase, desenmascararon una conspiración de silencio que involucraba a las personas que debían protegerla? Comenta desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de acontecimientos que este descubrimiento desató, demostrando que a veces la justicia solo necesita que alguien finalmente sepa leer entre líneas. La historia de Elena Solís es un recordatorio de que la verdad, por muy profundamente que sea enterrada, siempre lucha por salir a la superficie, incluso si tarda 20 años en encontrar su voz. Valle Sereno no era solo un nombre, era una promesa, un pequeño y próspero pueblo donde las puertas de las casas se dejaban sin cerrar con llave y los niños jugaban en las calles hasta que el sol se escondía tras las montañas. La confianza era el pilar de la comunidad, un tejido social forjado a lo largo de generaciones. La vida transcurría con una normalidad casi idílica, marcada por las fiestas locales y el cambio de las estaciones. Era un santuario de paz, la certeza reconfortante de que aquí nunca pasa nada. Esa tranquilidad, sin embargo, estaba a punto de ser brutalmente destrozada, dando paso a una atmósfera de miedo, sospecha y una herida colectiva que supuraría durante años, envenenando las relaciones y convirtiendo a los vecinos en extraños. Elena Solís no era la niña más extrovertida de su clase, pero sí la más observadora. Con 10 años, prefería la compañía de los libros y los acertijos a los juegos ruidosos del patio. Hija de Javier, un médico respetado, y Marta, una ama de casa dedicada, su vida era estructurada y cómoda. Pasaba las tardes escribiendo cuentos en su habitación, creando mundos donde la lógica y el ingenio siempre prevalecían. Su desaparición fue devastadora no solo por su inocencia, sino porque desafiaba toda explicación. Se evaporó en el lugar más seguro que una familia podía concebir, el colegio, a plena luz del día, justo después de entregar su última redacción en la clase de literatura. Un detalle que, en su momento, pareció completamente insignificante. Aquel viernes, la campana sonó a las 5 de la tarde, como siempre. Los niños salieron en tropel, llenando la calle de gritos y risas. Pero Elena no estaba entre ellos. Su madre, Marta, esperaba en la puerta como cada día. Los primeros minutos fueron de impaciencia, luego de una creciente inquietud que rápidamente se transformó en un pánico helado. La búsqueda comenzó de inmediato. Los profesores revisaron las aulas, los baños, el gimnasio. Cada rincón del colegio fue examinado una y otra vez, pero no había rastro de ella. Se desvaneció sin que nadie viera ni oyera nada. No hubo gritos, ni forcejeos, ni un solo testigo en un edificio lleno de gente. El misterio nació en ese mismo instante, absoluto, ilógico y aterrador. La investigación policial, liderada por el comisario Vega, se topó con un muro de silencio. No había petición de rescate, ni huellas, ni una sola fibra que ofreciera una pista. El caso se enfrió tan rápido como había comenzado, dejando a la familia Solís suspendida en un limbo de dolor. Javier y Marta se convirtieron en figuras fantasmales en el pueblo, consumidos por una búsqueda obsesiva que agotó su fortuna y su salud. La incertidumbre era una tortura constante, la llamada pérdida ambigua que impide el duelo. La esperanza de encontrarla viva luchaba cada día contra la necesidad de aceptar una muerte que no estaba confirmada, atrapándolos en un presente perpetuo de agonía silenciosa. Los primeros días
fueron un torbellino de actividad frenética y esperanza desesperada. Cientos de voluntarios, junto a la Guardia Civil y la policía local, peinaron cada centímetro de Valle Sereno y sus alrededores. Se usaron perros de rastreo. Helicópteros sobrevolaron los bosques y se dragaron tramos del río cercano. El comisario Vega, un hombre a punto de jubilarse, se volcó en el caso con una determinación personal, sintiendo el peso de la confianza de toda una comunidad sobre sus hombros. Sin embargo, cada esfuerzo chocaba contra un muro de hormigón. El colegio era una caja negra. Elena había entrado, pero nunca había salido. No había huellas de forcejeo, ni un solo testigo que recordara. Algo fuera de lo común. La ausencia de cualquier pista física era tan absoluta que parecía sobrenatural, desafiando toda lógica investigativa y sembrando las primeras semillas de un fracaso inminente. La investigación, privada de pruebas forenses, se centró en las teorías estándar. La Guardia Civil interrogó a cada viajante, trabajador temporal y persona con antecedentes en la comarca. Se exploró la posibilidad de un secuestro por parte de un depredador que hubiera estado vigilando el colegio. Pero esta línea de investigación se debilitaba con cada día que pasaba sin una petición de rescate. El silencio de los captores era ensordecedor y apuntaba a un móvil mucho más oscuro y personal que el dinero. Esta falta de una demanda clara desorientó a los investigadores, que malgastaron semanas preciosas persiguiendo fantasmas en las carreteras secundarias, mientras la verdadera clave del misterio yacía a escasos metros de donde Elena fue vista por última vez, oculta en un lugar que nadie pensó en examinar con la debida atención. La confianza, el pilar de Valle Sereno, se desmoronó con una rapidez aterradora. La solidaridad inicial dio paso a un miedo corrosivo que envenenó el aire. Las puertas que siempre habían estado abiertas se cerraron con doble cerrojo. Los padres acompañaban a sus hijos hasta la misma puerta del aula, mirando con desconfianza a cualquiera que se detuviera cerca. Los susurros reemplazaron a las conversaciones cordiales. Los rumores, como una plaga, señalaron primero a forasteros y luego inevitablemente a los propios vecinos. El señor Guzmán, el conserje del colegio, un hombre reservado y de pocas palabras, se convirtió en el blanco de miradas acusadoras, aunque la policía lo interrogó y descartó rápidamente por falta de pruebas. El pueblo ya no era un refugio, sino una jaula de sospechas donde cada rostro amigo podía ocultar un secreto terrible. Para Javier y Marta Solís, el tiempo dejó de avanzar el 12 de mayo de 1995. Su vida se convirtió en una vigilia interminable, un purgatorio de espera. Javier, el médico metódico y racional, se vio incapaz de concentrarse en sus pacientes, su mente repasando una y otra vez los eventos de aquel día, buscando un detalle que se le hubiera escapado. Marta transformó la casa en un cuartel general no oficial de la búsqueda, con mapas cubriendo las paredes y listas de posibles pistas que la policía ya había desestimado. Las comidas transcurrían en silencio, un silencio denso y pesado, cargado de un dolor tan profundo que no podía expresarse con palabras. La habitación de Elena permanecía intacta, un santuario congelado en el tiempo, y cada noche Marta abría la puerta solo para susurrar un «buenas noches» al vacío, un ritual que la mantenía anclada a una esperanza cada vez más frágil. El primer aniversario de la desaparición fue un evento sombrío que marcó un punto de inflexión. La prensa nacional regresó brevemente a Valle Sereno para reportajes de Un año sin Elena, reavivando la herida colectiva antes de volver a desaparecer. Para la policía, el aniversario fue un recordatorio tácito de su impotencia. El expediente del caso, cada vez más grueso, estaba lleno de informes negativos, entrevistas infructuosas y callejones sin salida. Para Javier y Marta, fue la confirmación de su peor temor. El mundo estaba empezando a olvidar. La energía de la búsqueda inicial se había disipado, reemplazada por una resignación silenciosa. La relación entre ellos, antes sólida, se vio erosionada por el dolor compartido pero no comunicado, cada uno atrapado en su propia isla de sufrimiento, incapaces de consolarse mutuamente. Con el paso de los años, el caso de Elena Solís
se convirtió en una cicatriz en el alma de Valle Sereno, una historia de fantasmas que los padres contaban a sus hijos para que no se alejaran demasiado. El comisario Vega se jubiló llevándose la espina de no haber resuelto el único caso que realmente le importó. Los archivos fueron guardados en un almacén acumulando polvo. La vida, como siempre hace, siguió su curso. Se abrieron nuevos negocios. Los niños que jugaban con Elena se convirtieron en adultos con sus propias familias, y una nueva generación corría por el patio del colegio, ajena a la tragedia que impregnaba sus cimientos. La normalidad había regresado, pero era una fachada frágil. Bajo la superficie de la rutina diaria, la ausencia de Elena seguía siendo una pregunta sin respuesta, un vacío que nada ni nadie había podido llenar. 10 años después de la desaparición, la búsqueda activa había cesado por completo, pero la ausencia de Elena seguía siendo una presencia física y opresiva en el hogar de los Solís. Javier y Marta envejecieron prematuramente, sus rostros marcados por una tristeza crónica. Ya no empapelaban el pueblo con carteles ni ofrecían ruedas de prensa. En su lugar, se aferraron a una rutina silenciosa, un mecanismo de supervivencia para no desmoronarse. Su hijo menor creció a la sombra de una hermana que nunca conoció, entendiendo desde muy pequeño que en su familia la felicidad era algo frágil y lejano. La casa se había convertido en un museo de la memoria, donde cada objeto de Elena era preservado con un cuidado reverencial. Era una vida en suspenso, una existencia marcada no por la esperanza de su regreso, sino por la imposibilidad de aceptar su partida definitiva. 20 años después de la desaparición de Elena, en el verano de 2015, el Colegio de la Asunción, el mismo edificio, que había sido el epicentro de la tragedia, se preparaba para una profunda remodelación. La decisión buscaba modernizar las instalaciones, pero para los habitantes más antiguos de Valle Sereno, era un intento de borrar físicamente las cicatrices del pasado. Obreros y maquinaria comenzaron a desmantelar las viejas aulas, levantando nubes de polvo que parecían liberar los fantasmas de décadas pasadas. En medio de ese caos de renovación, en un rincón olvidado del edificio, el destino había preparado una última y sorprendente jugada. El silencio que había envuelto el caso de Elena Solís estaba a punto de romperse, no por una confesión tardía o una prueba forense, sino por el eco de su propia voz, atrapada en el tiempo. La tarea de vaciar los armarios de material antiguo recayó en Ana, una joven profesora de literatura recién llegada al pueblo. A diferencia de los demás, Ana no estaba marcada por el trauma de 1995. Conocía la historia de Elena solo como una leyenda local, una tragedia lejana. Mientras clasificaba libros de texto obsoletos y material didáctico amarillento, en el aula que había pertenecido a la jubilada señorita Morales, se topó con una caja de cartón sellada con cinta adhesiva que se deshacía al tacto. La etiqueta, escrita con una caligrafía elegante, decía: Redacciones, quinto curso, 1995. Era un trabajo tedioso, un mero trámite antes de que todo fuera desechado. Pero algo la impulsó a abrir la caja, quizás una simple curiosidad profesional o una premonición inexplicable que cambiaría todo para siempre. Dentro, encontró una carpeta llena de trabajos infantiles. Movida por la leyenda del pueblo, buscó instintivamente un nombre: Elena Solís. Allí estaba, la última de la pila. La redacción, escrita con una letra pulcra e infantil, se titulaba Mi lugar secreto. Ana la leyó con una mezcla de ternura y melancolía. El texto describía, con la inocencia propia de una niña de 10 años, un rincón especial en su casa donde le gustaba esconderse para leer, un pequeño armario bajo la escalera. Parecía un simple ejercicio de clase, un texto encantador, pero intrascendente. A primera vista, no había nada en esas líneas que sugiriera el horror que estaba por venir. Era la voz de una niña feliz, hablando de su pequeño mundo. Un mundo que estaba a punto de desvanecerse. Ana estaba a punto de guardar la hoja y continuar con su trabajo cuando algo en la estructura del texto captó su atención. Era casi imperceptible. Una alineación extraña en las primeras letras de cada línea que no parecía accidental. Con el corazón acelerándose,
Volvió a leer el texto, pero esta vez no de izquierda a derecha, sino de arriba hacia abajo. E, L, C, O, N, S. Las letras formaban palabras. La sangre se le heló en las venas. No era solo una redacción, era un acróstico, un mensaje codificado, una obra de ingenio desesperada. El conserje me vigila. Tiene mi muñeca. Ayuda. El grito de una niña de 10 años, atrapado en tinta durante 20 años. Acababa de encontrar por fin a su destinatario. El papel temblaba en sus manos, convertido de repente en la prueba que nadie había sabido encontrar. El impacto de la revelación fue abrumador. Ana se sentó en una de las pequeñas sillas del aula vacía, mirando el papel como si pudiera quemarla. 20 años. Durante 20 años la respuesta, o al menos una parte crucial de ella, había estado allí, archivada, ignorada. La señorita Morales, la policía, incluso los padres de Elena, probablemente, tuvieron esa redacción en sus manos y no vieron nada más que las palabras de una niña. El detalle de la muñeca era especialmente escalofriante. No era una amenaza abstracta, sino algo concreto, un objeto personal robado, una forma de control y tormento psicológico. Ana se dio cuenta de la inmensa responsabilidad que ahora pesaba sobre sus hombros. No podía ignorarlo, pero revelar esto significaba reabrir la herida más profunda de Valle Sereno y señalar a un hombre que había vivido entre ellos durante 2 décadas. El conserje, el señor Guzmán. El nombre resonó en la mente de Ana, trayendo consigo los ecos de los viejos rumores que aún pervivían en el pueblo. La investigación original lo había considerado brevemente un sospechoso. Era un hombre solitario, huraño, que no se relacionaba con nadie. Fue interrogado varias veces, pero sin pruebas, sin testigos y con una coartada plausible. La policía lo descartó. La comunidad, en su necesidad de encontrar un culpable, lo había señalado en 1900. Susurros, pero con el tiempo, incluso esas sospechas se habían desvanecido, dejándolo como una figura marginal, un recordatorio incómodo del fracaso colectivo. Ahora, la redacción de Elena lo transformaba todo. Ya no eran rumores infundados, era una acusación directa, escrita por la propia víctima. El hombre raro del colegio volvía a estar en el centro de la pesadilla. Tras horas de una angustiosa deliberación, Ana supo que no tenía elección. El silencio ya había durado demasiado. Ignorar esa petición de ayuda, aunque llegara con 20 años de retraso, sería una traición imperdonable a la memoria de Elena. Con un cuidado casi reverencial, guardó la redacción en su bolso. No fue a ver al director del colegio, temiendo que la burocracia o el miedo a un nuevo escándalo pudieran enterrar la verdad una vez más. Tomó una decisión mucho más directa. Salió del colegio, cruzó la plaza del pueblo, sintiendo el peso de la historia en cada paso, y se dirigió directamente al cuartel de la Guardia Civil. Al entrar, sabía que su vida y la de todo Valle Sereno estaba a punto de cambiar de forma irrevocable. La primera pieza del dominó acababa de caer. En el cuartel de la Guardia Civil, la redacción de Elena fue recibida inicialmente con una mezcla de fascinación y escepticismo profesional. El sargento a cargo, un hombre curtido por décadas de casos rutinarios, vio en el acróstico más una curiosidad trágica que una prueba tangible. Sin embargo, la insistencia de Ana y la llegada de la sargento Isabel Roca, una joven investigadora recién trasladada a la zona y libre de los prejuicios del pasado, cambiaron la dinámica. Roca vio lo que los demás no veían, la inteligencia de una niña acorralada usando su único talento como arma. La frase «tiene mi muñeca» no era una metáfora, era un detalle específico, una posible prueba física. Con una determinación que sorprendió a sus superiores, Roca declaró oficialmente la reapertura del caso Solís, desatando una onda de choque que recorrió Valle Sereno, despertando esperanzas y temores por igual. El primer paso, inevitable y cargado de tensión, fue interrogar de nuevo a Damián Guzmán. El conserje, ahora un anciano de 75 años, que vivía solo en una pequeña casa en las afueras del pueblo, fue conducido al cuartel. Cuando la sargento Roca le mostró una copia de la redacción de Elena, su reacción no fue de negación,
sino de un colapso silencioso y absoluto. Su rostro, surcado por las arrugas de una vida difícil, perdió todo color. Sus manos apoyadas sobre la mesa de metal comenzaron a temblar incontrolablemente. No pronunció una palabra, pero sus ojos, inundados de un pánico antiguo, lo decían todo. No era la mirada de un depredador acorralado, sino la de un hombre que había vivido 2 décadas aterrorizado por un secreto que finalmente había salido a la luz. Su miedo era tan palpable que confirmó la primera parte del mensaje de Elena. La sargento Roca, una experta en leer el lenguaje no verbal, comprendió al instante que Guzmán no era el autor intelectual de la tragedia. Su terror no era el de un asesino, sino el de un cómplice, un eslabón débil en una cadena de mando. En lugar de presionarlo con acusaciones, cambió de táctica. Le habló con calma, preguntándole sobre la vida en el colegio en 1995, sobre el poder y la jerarquía, quién daba las órdenes, a quién temía todo el mundo. Guzmán, entre balbuceos y frases inconexas, mencionó al director Robles, un hombre de mucho respeto, que ayudaba a todos, pero cuya amabilidad tenía un filo helado. Dijo que Robles lo sabía todo de todos. Con esa simple frase, Guzmán, sin saberlo, había plantado la segunda semilla de la duda, desviando el foco de la investigación hacia una figura hasta entonces intocable. El director Robles, ahora un respetado jubilado que presidía la Fundación Cultural del Pueblo, era un pilar de la comunidad. Investigarlo parecía una herejía. Sin embargo, la mención de Guzmán obligó a Roca a hacer lo impensable. Su equipo comenzó a revisar discretamente los archivos del colegio, buscando cualquier cosa que pudiera conectar a Robles con la desaparición. La primera pista sólida surgió de donde menos lo esperaban: los libros de contabilidad. Un joven agente con conocimientos de auditoría descubrió un patrón de pequeñas pero constantes malversaciones de fondos durante el año previo a la desaparición de Elena. Dinero destinado a material escolar, reparaciones menores o el comedor, desviado a una cuenta que finalmente se vinculó a una propiedad que Robles había adquirido en la costa. El motivo, oculto durante 20 años, comenzaba a emerger. No era un crimen pasional, sino uno de protección. Con esta nueva información, los investigadores tenían una palanca para presionar a Guzmán. En un segundo interrogatorio, la sargento Roca le ofreció un trato: protección a cambio de la verdad completa. Le mostraron las pruebas de la malversación de Robles. Al ver que el poder de su antiguo jefe se desmoronaba, el dique de contención de Guzmán se rompió. Llorando, confesó que Robles lo chantajeaba desde hacía años por un delito de su juventud. El día de la desaparición, Robles le ordenó que sacara a Elena del patio y la llevara a su despacho. La razón, le dijo, era que la niña era demasiado curiosa y había estado haciendo preguntas sobre las facturas del colegio. Guzmán juró por su vida que dejó a Elena en el despacho, asustada pero ilesa. Creía que Robles solo iba a intimidarla para que guardara silencio. La confesión de Guzmán, aunque parcial, era una bomba, pero la palabra de un cómplice coaccionado no era suficiente para condenar a un hombre como Robles. Necesitaban pruebas físicas que corroboraran la historia. La sargento Roca recordó de nuevo el acróstico: «Tiene mi muñeca». Era la clave. Consiguieron una orden de registro para la casa de Guzmán. Tras horas de búsqueda, en una caja de cartón olvidada en el desván, bajo una pila de mantas apolilladas, la encontraron. Una pequeña muñeca de trapo con un vestido azul descolorido y un ojo de botón colgando. Cuando se la mostraron a Marta Solís, la mujer se derrumbó. La reconoció al instante. Era Estrella, la compañera inseparable de Elena, la que le había regalado en su último cumpleaños. La muñeca era la prueba irrefutable. El mensaje de Elena era cierto. La cascada de revelaciones estaba llegando a su punto culminante. Tenían el motivo de Robles, la confesión del cómplice y la prueba física que vinculaba a Guzmán con el secuestro inicial. Solo faltaba una cosa: el cuerpo de Elena. Si Guzmán decía la verdad y Elena había entrado en el despacho de Robles, ¿cómo desapareció del colegio? La sargento Roca y su equipo repasaron los eventos posteriores a la desaparición.
Un detalle que en su momento pareció un acto de resiliencia comunitaria, ahora adquiría un cariz siniestro. Apenas un mes después de la desaparición de Elena, el director Robles impulsó con una urgencia inusitada la construcción de un nuevo gimnasio, un proyecto que él mismo supervisó personalmente, argumentando que el colegio necesitaba mirar hacia el futuro. Los planos de construcción revelaron una anomalía. Una sección de los cimientos había sido reforzada con hormigón en una operación nocturna, fuera de registro y con Robles como único supervisor. La verdad era tan monstruosa como evidente. Elena nunca había salido del colegio. Su tumba había estado, durante 20 años, bajo los pies de cientos de niños. La hipótesis de la sargento Roca era tan lógica como monstruosa, una teoría que, si era cierta, redefiniría la naturaleza del mal en Valle Sereno. La construcción del gimnasio, vista durante 2 décadas como un acto de superación comunitaria impulsado por un director visionario, se transformaba ahora en la coartada más macabra imaginable. El equipo de Roca trabajó contra el reloj, recopilando los planos originales, los permisos de obra y los testimonios de los constructores de la época. Todo apuntaba a Robles. Él había presionado por la urgencia del proyecto, él había supervisado personalmente los trabajos nocturnos en los cimientos y él había justificado el gasto extra en hormigón como una medida de seguridad estructural. La verdad estaba literalmente sellada bajo capas de cemento y barniz, esperando a que alguien tuviera el coraje de romper el suelo. La obtención de la orden judicial para excavar en el gimnasio de un colegio en pleno funcionamiento fue una batalla burocrática y mediática. La defensa de Robles, alertada por la reapertura del caso, calificó la acción como una caza de brujas desesperada contra un ciudadano ejemplar. Pero la sargento Roca, armada con la confesión de Guzmán, la prueba de la muñeca y las anomalías en la construcción, fue implacable. Cuando finalmente se concedió el permiso, una atmósfera de expectación y pavor se apoderó de Valle Sereno. El gimnasio fue acordonado, convirtiéndose en el centro de atención de todo el país. Javier y Marta Solís se mantuvieron a una distancia prudente, sentados en un banco frente al colegio, una vigilia silenciosa que había durado 20 años y que estaba a punto de llegar a su fin, para bien o para mal. El sonido de los martillos neumáticos rompiendo el suelo de parqué y el hormigón del gimnasio resonó en todo el pueblo como un trueno ominoso. Cada golpe era un eco de la violencia que se había ocultado allí durante tanto tiempo. El equipo forense, vestido con monos blancos, trabajó con una precisión quirúrgica, extrayendo los escombros con cuidado, conscientes de que estaban profanando no solo un edificio, sino una tumba. La tensión era insoportable. Los vecinos se congregaban tras las cintas policiales, sus rostros una mezcla de morbosa curiosidad y un dolor genuino y compartido. Estaban presenciando el desmantelamiento de su propia historia, la demolición de una mentira en la que todos, de alguna manera, habían vivido durante 2 décadas enteras. Y entonces, el trabajo se detuvo. Un silencio repentino cayó sobre la escena, más ruidoso que cualquier martillo neumático. Uno de los técnicos, arrodillado en el fondo del foso recién cavado, había encontrado algo. Primero, un trozo de tela descolorida. Luego, con un cuidado infinito, los arqueólogos forenses comenzaron a cepillar la tierra compactada, revelando lentamente lo que todos temían y esperaban. Un pequeño esqueleto, en posición fetal, como si se protegiera de un golpe final. Junto a los frágiles huesos, un objeto metálico empañado por el tiempo. Era un pequeño relicario de plata que Marta Solís reconoció al instante a través de los prismáticos, el regalo que le había hecho su abuela, a Elena. En ese momento, un grito ahogado y desgarrador escapó de la garganta de Marta, un sonido que llevaba 20 años atrapado en su pecho. Elena había sido encontrada. Con la prueba definitiva e irrefutable en su poder, la sargento Roca y 2 de sus agentes se dirigieron a la imponente casa de Damián Robles. Él los recibió en su estudio rodeado de libros y premios, con una expresión de indignación perfectamente ensayada. Mantuvo su compostura mientras Roca le informaba del hallazgo en el gimnasio.
pero su fachada se vino abajo cuando ella, en silencio, deslizó sobre la mesa de caoba pulida una pequeña bolsa de plástico transparente que contenía el relicario de plata, ahora limpio. La mirada de Robles se clavó en el objeto y todo su cuerpo pareció desinflarse. El color huyó de su rostro, sus manos comenzaron a temblar y un sudor frío perló su frente. No hubo una confesión explosiva, solo el colapso silencioso de un hombre cuyo mundo, construido sobre un crimen, acababa de ser demolido. En la sala de interrogatorios, la historia completa emergió, no en un torrente de arrepentimiento, sino en fragmentos rotos de una confesión forzada por el peso aplastante de la evidencia. Robles admitió que Elena, jugando a las escondidas, lo había visto en su despacho manipulando los libros de 1912, contabilidad para desviar fondos. Él la confrontó, tratando de intimidarla, pero la niña, con una valentía que lo desarmó, le dijo que se lo contaría a su padre. El pánico se apoderó de él. El miedo a perder su estatus, su reputación, su vida de respetabilidad, fue más fuerte que cualquier atisbo de humanidad. En un arrebato de furia y terror, la golpeó para silenciarla. El golpe fue fatal. La muerte de Elena no fue planeada. Fue el resultado chapucero de la cobardía de un hombre. El plan del gimnasio, sin embargo, fue su obra maestra de maldad calculada. La noticia de la confesión de Robles fue una onda expansiva que destruyó los cimientos morales de Valle Sereno. El hombre que había sido el faro de la comunidad, el pilar de la educación y el progreso, era un ladrón y un asesino de niños. La rabia y la vergüenza se apoderaron de los habitantes, que se sintieron cómplices por su ceguera, por haber admirado a un monstruo mientras señalaban con el dedo a un pobre hombre aterrorizado como Guzmán. El gimnasio, el orgullo del pueblo, se convirtió de la noche a la mañana en un monumento al horror. Para Javier y Marta, la verdad fue el golpe final, un dolor puro y sin paliativos, pero también una liberación. La tortura de no saber había terminado. Por primera vez en 20 años, podían llorar la muerte de su hija, porque ahora, finalmente, podían llevarla a casa para darle sepultura. El juicio de Damián Robles y Damián Guzmán fue un espectáculo mediático que Valle Sereno observó con una mezcla de horror y fascinación morbosa. En el banquillo de los acusados, los dos hombres presentaban un contraste devastador. Robles, impasible, con la misma arrogancia que había exhibido durante toda su vida, negaba los hechos con una frialdad que helaba la sangre. No mostraba ni un ápice de remordimiento, solo la indignación de un rey destronado. A su lado, Guzmán era un hombre roto, encorvado, que apenas levantaba la vista del suelo, su testimonio interrumpido por sollozos ahogados. La sala estaba abarrotada, pero el silencio era sepulcral cuando la sargento Roca detalló cómo la inteligencia de una niña de 10 años había desmantelado una mentira de 2 décadas. Las pruebas eran abrumadoras. El acróstico, la muñeca, los restos. La justicia, aunque tardía, era inevitable. El veredicto llegó tras una deliberación que pareció una eternidad para la familia Solís. Damián Robles fue condenado a la pena máxima por asesinato con alevosía y ocultación de cadáver. El juez, en su sentencia, lo describió como un hombre desprovisto de humanidad, cuya única preocupación fue preservar su estatus a costa de la vida de una niña inocente. Nunca volvió a ver la luz del día fuera de una prisión de máxima seguridad, donde murió años después, solo y olvidado. Damián Guzmán, por su parte, recibió una sentencia considerablemente reducida por su cooperación y el evidente estado de coacción bajo el que actuó. Para Valle Sereno no hubo celebración. La justicia se había cumplido, sí, pero el veredicto solo sirvió para confirmar la magnitud de la traición. La sensación predominante no fue de triunfo, sino de una profunda y amarga tristeza. Una semana después del veredicto, Elena Solís fue finalmente enterrada. No fue un funeral multitudinario, sino una ceremonia íntima, a la que solo asistieron la familia y los amigos más cercanos. Por primera vez en 20 años, Javier y Marta no estaban pidiendo ayuda ni buscando pistas. Estaban despidiéndose. Bajo un cielo gris que parecía compartir su dolor, depositaron un pequeño ataúd blanco en la tierra. Marta colocó sobre él una sola rosa blanca
y una copia de la redacción de Elena, el mensaje que la había traído de vuelta a casa. Fue un acto de cierre devastador y al mismo tiempo liberador. La tortura de la incertidumbre, esa herida que nunca cicatriza, había terminado. Ahora, el dolor tenía un lugar donde descansar. Podían empezar a llorar de verdad, sin la sombra de una falsa esperanza. El gimnasio del colegio se convirtió en un paria arquitectónico, un monumento al horror que nadie sabía cómo gestionar. Permaneció cerrado, con las cintas policiales descoloriéndose bajo el sol, mientras el pueblo debatía su destino. Algunos exigían su demolición inmediata, como si arrasándolo pudieran borrar el pecado colectivo. Otros, más pragmáticos, sugerían convertirlo en un centro cívico, un intento de redimir el espacio a través de un nuevo propósito. Al final, la decisión fue unánime. Fue demolido hasta los cimientos. En su lugar, se construyó un pequeño jardín con una fuente y una placa simple que decía «En memoria de Elena Solís», cuya luz nunca se extinguió. Valle Sereno había perdido su inocencia para siempre. La confianza, una vez rota de forma tan brutal, tardaría generaciones en reconstruirse, si es que alguna vez lo hacía por completo. Javier y Marta Solís nunca recuperaron la vida que les fue arrebatada, pero encontraron una nueva forma de existir. Vendieron la casa de Valle Sereno, incapaces de seguir viviendo rodeados de tantos fantasmas, y se mudaron a una pequeña localidad costera. El silencio entre ellos ya no era de dolor incomunicado, sino de una paz compartida y triste. Canalizaron su energía en crear la Fundación Elena Solís, dedicada a fomentar el talento en niños con altas capacidades en zonas rurales, asegurándose de que otras mentes brillantes como la de su hija tuvieran la oportunidad de florecer. Su hijo menor, ahora un hombre, pudo finalmente construir su propia vida, liberado del peso de una hermana desaparecida. No encontraron la felicidad, pero sí encontraron un propósito, transformando su tragedia personal en un legado de esperanza para otros. La historia de Elena Solís trascendió las fronteras de Valle Sereno para convertirse en un caso de estudio a nivel nacional. Su redacción, el acróstico, se exhibe hoy en el Museo de la Guardia Civil como un recordatorio del poder de la palabra y de la importancia de escuchar a los niños. Elena dejó de ser recordada como la niña que desapareció para ser celebrada como la niña que, con su ingenio, resolvió su propio asesinato desde el más allá. Su historia se convirtió en una lección dolorosa sobre el mal que puede esconderse detrás de la fachada más respetable y sobre la verdad, que por muy profundamente que se entierre, siempre lucha por encontrar una grieta por la que salir a la luz. Valle Sereno aprendió de la peor manera que el silencio nunca es la respuesta y que una sola voz, por pequeña que sea, puede ser suficiente para derribar el muro más grande. La demolición del gimnasio no fue el final de la historia, sino el comienzo de una dolorosa reconstrucción. Valle Sereno tuvo que aprender a vivir con su nuevo nombre, uno que ya no evocaba paz, sino una verdad incómoda. El jardín que creció sobre las ruinas del horror se convirtió en un lugar de peregrinación silenciosa, un espacio donde las nuevas generaciones aprendían sobre la niña que les enseñó el precio del silencio. Las puertas de las casas nunca volvieron a quedarse abiertas, pero las conversaciones, antes llenas de susurros y sospechas, se volvieron más honestas. La comunidad, rota por la traición, comenzó a sanar no olvidando, sino recordando. Recordando que el mal no siempre viene de fuera y que la verdadera serenidad no se basa en la ignorancia, sino en el coraje de enfrentar la oscuridad, incluso cuando ésta habita en el corazón de tu propio hogar. El legado de Elena Solís se transformó con la verdad. Dejó de ser el fantasma de una tragedia para convertirse en el símbolo de una inteligencia indomable. Su nombre ya no se pronunciaba con pena, sino con una mezcla de asombro y respeto. La fundación que sus padres crearon en su honor se aseguró de que su luz no solo no se extinguiera, sino que iluminara el camino de otros niños con mentes brillantes, dándoles las herramientas para usar su voz. La redacción, aquel acróstico desesperado, se convirtió en un texto estudiado
en academias de 1900, policía y facultades de psicología, un testimonio eterno de cómo la mente de una niña, acorralada y aterrorizada, pudo forjar la llave que abriría su propia tumba 20 años después. Elena no fue solo una víctima, fue su propia y última detective, la heroína silenciosa de su terrible historia. La historia de Valle Sereno se convirtió en una parábola nacional sobre la ceguera voluntaria y el peligro de las apariencias. Enseñó a toda una generación de padres, profesores y policías una lección fundamental: escuchar a los niños, escuchar no solo sus palabras, sino sus silencios, sus dibujos, sus juegos. El caso Robles Guzmán demostró de la forma más brutal que la respetabilidad puede ser una máscara para la depravación y que la autoridad no es sinónimo de integridad. Se convirtió en un recordatorio permanente de que las comunidades no se rompen por las tragedias, sino por los secretos que se guardan para protegerlas. La verdad, aunque dolorosa y destructiva en un primer momento, fue lo único que permitió a Valle Sereno empezar a curarse de verdad, enfrentando su reflejo en el espejo sin apartar la mirada. Al final, la justicia para Elena no llegó de la mano de una tecnología sofisticada o de una brillante estrategia de investigación en 1995. Llegó a través de la persistencia de la memoria, de la casualidad de una remodelación y, sobre todo, de la empatía de una joven profesora que supo ver más allá de la tinta y el papel. La resolución del caso fue un triunfo de lo humano. La inteligencia de una niña, el remordimiento de un cómplice y la determinación de una investigadora que se negó a aceptar el fracaso de sus predecesores. Demostró que no hay crimen perfecto, solo verdades que esperan pacientemente al oyente adecuado. La paz que Javier y Marta encontraron no borró sus 20 años de infierno, pero les devolvió la dignidad de un duelo justo, cerrando por fin el círculo de una ausencia que había consumido sus vidas. La historia de Elena nos recuerda que detrás de cada caso sin resolver hay una vida interrumpida y una familia esperando respuestas. Nos enseña que ninguna víctima debe ser olvidada y que la búsqueda de la verdad, por ardua que sea, es el único camino hacia la justicia. Si crees que cada historia merece ser contada y que ninguna voz debe ser silenciada, por favor, comparte este vídeo. No olvides suscribirte para más investigaciones profundas sobre los casos que nos exigen no mirar hacia otro lado. Gracias por escuchar.